Bueno, hermanos, seguimos con el estudio de este libro, Pecados Respetables. Hoy vamos con el capítulo 13, que tiene que ver con la falta de dominio propio. Ese es el capítulo 13 de los 21 capítulos que tiene este libro. Y quiero que comencemos de una vez y vayamos a Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. Dice así: como ciudad derribada y muros, y dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En los tiempos bíblicos, los muros eran de vital importancia para una población o para una ciudad. De hecho, una ciudad sin muros o que tuviera muros endebles, corría el peligro de que los ejércitos enemigos entraran y los conquistaran, ¿verdad? De hecho, se nos puede venir a la mente la caída de los muros de Jericó, ¿verdad? Cayeron los muros de Jericó y cayó Jericó en manos del pueblo de Israel. Entonces, una ciudad sin muros es vulnerable. Una ciudad sin muros está sin defensa. No tiene cómo contrarrestar a un ejército invasor. Asimismo lo es una persona que no tiene o para los creyentes, un creyente que no cultiva el dominio propio. Estamos expuestos, estamos abiertos, somos una presa fácil para el enemigo. Viene la tentación y caemos. Viene la tentación y cedemos. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar, ¿y por qué es que yo cedo tan rápido con la más mínima tentación? ¿Por qué es que yo no puedo pararme firme y decir no cuando llega una tentación a mi vida? Porque quizás usted, creyente, no esté fortaleciendo o cultivando ese dominio propio en su vida. ¿Será porque es el último que menciona el apóstol en las facetas del fruto del Espíritu Santo? Salomón es un claro ejemplo de que le dio rienda suelta a las pasiones. Todos aquí podemos recordar cómo se le había dicho a Salomón, ¿verdad? No irás a tomar mujeres de otras naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Tomó mujeres de otras naciones. Tenía todo a su alcance, de hecho, Salomón. 700 esposas y 300 concubinas. Se le había dicho que no lo hiciera y así lo hizo, menospreciando la palabra de Dios y dándole rienda a su pasión. Si su pasión le decía que eso era lo que él quería, él no se lo negaba. De hecho, ustedes pueden leer Eclesiastés mismos y él dice, yo no me he negado a este tipo de cosas. No se ha negado muchas cosas, Salomón. Pero Salomón tuvo que pagar un alto precio por darle rienda suelta a sus pasiones. Ya todos sabemos, ¿verdad? Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón a ídolos. Lo alejaron completamente de Dios. Mis hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros también vemos que se nos dice, tiene que decirnos algo con respecto al dominio propio. Gálatas 5, 22, versos 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y por último templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay prohibición. Y también se menciona la falta de dominio propio como un desenfreno, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Segunda de Timoteo 3:3. Cuando el apóstol Pablo instruye a Tito 2, del 2 al 6, Pablo le exhorta que enseñe el autocontrol, el dominio propio. Y el apóstol Pedro, el apóstol, también instruye a los creyentes a que sean sobrios. Pasajes como primera de Pedro 1:13, 4:7, 5:8, ahí en la primera de Pedro, y segunda de Pedro 1:5, ahí él les exhorta a los creyentes acerca de ser sobrios. El dominio propio entonces es ser sobrio, es ser moderado, es tener un control de lo que yo pienso y hago. A veces hay personas que se creen muy geniales porque yo lo que pienso lo digo de una vez. En un creyente no. Y porque por lo general, muchas veces lo que pensamos y lo decimos a la primera es porque a veces vamos motivados malas motivaciones. Nosotros, mis hermanos, podemos decir,
yo me sé eso, yo sé que tengo el dominio propio, yo sé que el Señor a mí me ha salvado, por lo tanto tengo ese dominio propio, pero vivimos como queremos, vivimos a rienda suelta, por así decirlo. Pocas veces nosotros nos negamos a decirle no a esos deseos, a esas pasiones, y vamos ahí, los satisfacemos. Así que, como ciudad vulnerable estamos nosotros, porque llega la tentación y no hemos cultivado el dominio propio, ahí es donde llega la tentación y cedemos a lo que sea. Eso nos deja a nosotros vulnerables, no estar practicando en nuestras vidas el dominio propio. Nos deja indefensos. ¿Saben para qué? Para que vengan otros pecados más terribles, por así decirlo, más malos. Veamos unos pequeños ejemplos. La lengua. No tener control de la lengua a nosotros nos va a llevar a una pequeña murmuración, luego un chisme, un comentario sarcástico, ¿verdad? Luego a ser críticos y puede llevarnos incluso hasta maldecir por no tener el control, que debemos ponerle un freno a eso. De hecho, Santiago dice que es difícil Con nuestros cuerpos nosotros tenemos que tener control también. Si nosotros no mantenemos un control de nuestros cuerpos, nos va a llevar a problemas. Los sábados, esto lo ha dicho mucho mi hermano Mariano, los sábados. Cuídense con lo que comen el sábado, hermanos. El domingo, el siguiente día es el día del Señor. Y muchas veces damos rienda suelta el sábado a comer lo que sea que nos pongan delante, tal vez no a sabiendas de que me va a hacer malo, pero podríamos decir, no voy a comer tanto, voy a procurar comer lo necesario para evitar que me haga una mala indigestión y después no llegar el domingo. El que tiene control, el que tiene ese dominio propio, va a comer con mesura. Va a decir, no, espere, tengo que tener orden en esto. Tengo que ser moderado en eso. Nos invitan a un paseo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer hiking, como dicen, ¿verdad? Vamos a hacer senderismo. Y nos levantamos a las 3 de la mañana. No necesitamos autocontrol ahí, ¿verdad? Pero levantarme a orar temprano en la mañana y buscar el rostro de mi Señor en la mañana, me gana la pereza. Ahí sí que no domino, ahí sí que no controlo mi cuerpo, ahí sí que no lo sujeto para el Señor. Entonces, mis hermanos, a nosotros aquí podríamos mencionar más cosas de nuestro cuerpo que nosotros no controlamos. Nuestra mente, por ejemplo, ¿verdad? No veamos cosas, no leamos cosas que pueden llegar a dañarnos. Qué sé yo, Facebook, ¿verdad? Lo que sea que miremos en la internet, tengamos mucho cuidado con eso, seamos sobrios, controlemos ese tiempo en el aparatito, en el celular, paremos, no pasemos todo el tiempo, tengamos un dominio de esas cosas. Pues de hecho, yo no sé si ustedes han visto que he visto, la abuela Naidi me mandó una vez una fotito donde aparecía una persona con el celular y otra persona leyendo, dice, ¿cuándo desapareció esto? Decía. Pasan más con el celular que con un libro. Pasan más metidos en el celular, en la tablet, en lo que sea, que en un libro. O jugando, por así decirlo, en otras cosas. Nosotros los grandes también. Tenemos que tener dominio sobre esas cosas. Vean esta otra. El creyente tiene intenciones buenas de orar. El creyente tiene intención de estudiar la Biblia para conocer más a su Señor. Pero ahorita voy, después de que termine de ver esto, después de que termine y se queda ahí, pasa 1, 2, 3, no sé cuántas horas pueden pasar y ya no me da chance. Y ya es muy tarde, tengo sueño. Dios entenderá que estoy cansado, voy a ir a dormir mañana para trabajar. O mañana para hacer otra cosa. O Dios entenderá que no pude. Tenemos que aprender a parar, ser moderados incluso en el uso de esas cosas y no dejar que esas cosas a nosotros nos controlen. Puede haber también una actividad deportiva que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Que no podemos dejar tengo que jugar todos los días tengo que jugar, y no tengo un moderado, no, voy a ir ciertos días, no puedo estar todo el tiempo, tengo una familia que cuidar, tengo cosas que hacer, incluso para el Señor,
y más actividades en esta vida nosotros nos pueden estar controlando y nosotros podemos estar ahí fácil y contrólame, ¿verdad? Pero es difícil decir, Señor, contrólame con tu espíritu. Hay deseos, mis hermanos, que son legítimos, como comer, como tomar agua, incluso el sexo en el matrimonio, ¿verdad? Como Dios lo ha establecido. Esos deseos son válidos esos deseos, pero los moderamos, ¿verdad? Voy a comer poco, voy a ver tele 1 hora, voy a ver este partido y termino. Hermanos, pero hay deseos pecaminosos que el creyente sí tiene que frenar. Una cosa es ser moderado con esos deseos legítimos, ¿verdad? Pero contra esos deseos pecaminosos, usted tiene que frenarlos de una vez. Pornografía, por ejemplo. De una vez el creyente tiene que frenarla. Es más, hasta suena loco decir, un creyente que diga, voy a ser moderado cuando mire pornografía. Voy a ver pornografía 1 hora solamente. Suena loco y hasta grotesco. Bueno, ponga otro tipo de pecado, donde usted no esté teniendo dominio sobre él. Esto es porque es escandaloso. Oh, qué grosero, sí, la pornografía. ¿Cómo va a decir eso de la pornografía? Pero usted no se controla cuando va y compra. Es compulsivísimo a la hora de comprar. ¿Por qué no ve ese también como un pecado respetable? El dominio propio, mis hermanos, va a ser necesario en nuestras vidas por esa guerra que nosotros tenemos ahí contra esos deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Y solamente nosotros vamos a poder batallar contra ellos con los métodos que Dios nos ha dado, ¿verdad? El dominio propio, mis hermanos, no se logra por mi esfuerzo. Es que yo soy muy calmado, yo me sé dominar, ¿verdad? Se logra solamente porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Dios le ha dado al creyente ese dominio para ayudarlo a vivir. Es un fruto del Espíritu Santo y habita en el creyente. Así que el creyente, por lo tanto, se refrena, se detiene contra esas cosas. Si alguien puede decir, no, pero yo tengo un tío que el tío decidió parar de fumar hace un montón de tiempo y mi tío hasta hoy lo ha cumplido. Un tío, un abuelo, lo que sea. Y pues, sí, está bien, pudo haber parado pero ¿cuál fue su motivación? La gloria de Dios. Si no es un creyente, no fue la gloria de Dios. Miedo, porque probablemente me va a hacer una enfermedad y unos pulmones, me va a morir. Y esa es la motivación que a muchos mueve. A un creyente lo mueve Cristo. Es que Él murió por mí. Es que Él me rescató. Él me perdonó de mis pecados. ¿Cómo puedo yo seguir teniendo comunión con ellos? Ese es el del creyente. Por eso el creyente se frena, que ese pecado llevó a mi Cristo precioso a una cruz. No lo voy a traicionar yo a mi Señor bendito siendo partícipe con ellos. Decía un hermano que las tentaciones no fueran tan peligrosas si no tuvieran a un aliado. Pregúntese cuál es ese aliado. Nuestro corazón. Las tentaciones no fueran peligrosas, no fueran tan peligrosas si no tuvieran un aliado, y ese aliado lo tienen en nuestros corazones, cada uno de nuestros corazones. Mis hermanos, por lo tanto, nosotros necesitamos mantener todo nuestro ser expuesto a Dios, todo nuestro ser, expuesto al Señor, expuesto a su palabra, expuesto a la oración, expuestos cada domingo. Nosotros podemos ser tentados a no venir un domingo. Llevemos entonces eso sujeto al Señor. Necesitamos ser capacitados nosotros día a día por el Espíritu Santo para que aprendamos a controlar esos deseos, ¿verdad? Tener dominio propio sobre ellos. Hay muchos aspectos en los que nosotros tenemos que seguir siendo capacitados, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, comer y beber de más, ¿verdad? Comer y beber de más. Yo aquí, primero que nada, no estoy señalando, ¿verdad?, que alguien que tenga problemas con su peso sea un falto de dominio propio. Es lo primero que quiero resaltar. Alguien que tiene problemas con su peso probablemente son otros factores, pero ese hermano o esa hermana puede estar tratando con una dieta, puede estar haciendo un montón de cosas y nosotros no podemos llegar a decir falta de dominio propio. Mire cómo está. Primero que nada ahí tenemos que parar, ¿verdad? Porque pueden haber personas bien flaquitas, por así decirlo, que estén desenfrenados totalmente y como le llamamos, barriles sin fondo, ¿verdad? Y como no los vemos flaquitos, ahí sí no es dominio propio al 100% esa persona, ¿no? Pero sí, mis hermanos, nosotros tenemos que controlar cómo comemos, ¿verdad? A mí me encanta. Tenemos que controlar cómo comemos, no qué, ¿verdad? Porque
Por ejemplo, yo soy fan del pollo frito, me encanta. Alguien puede decir, a mí no me gusta el pollo frito, pero hay otras personas que sí. Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿cómo? La cantidad en la que, ¿verdad? Yo podría comerme un montón, pero gracias al Señor hay una conciencia que dice cuando a nosotros, ¿verdad? Esa conciencia como que nos alerta, pare ya, ¿verdad? No puedo ser un glotón. Hay que comer moderadamente, hay que beber moderadamente también. Y uno de mis hermanos, cuando yo estaba haciendo esta lección, dijo, no se ve expuesto. Yo no estoy libre de esto. No estoy libre muchas veces de querer comer, de querer beber más, ¿verdad? Hay tantas cosas ricas que incluso cuando cocinan las hermanas, uno no quiere parar de comer, quiero probar todo eso. Me encantaría probar de todo, ¿verdad? Pero a veces incluso ahí tengo que parar y decir, no, solamente esto. El hermano Jerry, ¿verdad? Él mencionaba que él amaba el helado. Jerry Bridges amaba el helado y decía que le encantaba comerse después de la cena una tacita de helado, no me imagino, no sé cuánto sería la tacita, no lo menciona, y después de acostarse otra vez tenía deseo de ir y agarrar y se tomaba otro helado, se comía otro helado. Y dice que Dios le señaló que tenía una falta de dominio propio ahí, porque lo hacía constante. Y dice que, bueno, él pidió perdón al Señor y el Señor le ayudó a ejercer dominio propio sobre algo tan trivial, podríamos decir nosotros, como una tacita de helado. Algo tan trivial como una tacita de helado. Mis hermanos, nosotros también, miren, nosotros somos cafeteros. Nos encanta, nosotros, yo me podría volar un montón de café. Cuando doña Tere me hace el cafecito así, es chiquitito, yo quiero como 10 de esas. Por eso me saca una taza ya más grande. Pero incluso hasta en eso nosotros, hermanos, tenemos que tener control, ¿verdad? Tenemos que refrenarnos cuando no, ya es suficiente. Yo tengo, ya es suficiente, no puedo más, voy a hacerlo moderadamente. Ahora, otra parte en la que nosotros tenemos que ser moderados es en nuestro carácter. Va subiendo un poquito de nivel esto, nuestro carácter. Yo no sé, escucharon una vez de una noticia que un hombre pitó, se bajó y mató al que le pitó. Yo no sé si escucharon esa noticia. Se bajó del carro, lo mató. Otro, escuché de que lo rayó, lo siguió y también lo mató, mis hermanos. De hecho, se dice que en las calles la gente anda intensa, que la gente anda como, no sé, como enojada, ¿verdad? No, eso de las presas también, ¿verdad? Y nosotros decimos, es que esa gente es mecha corta. Cualquier cosita, temperamentales, se enojan por completo y hacen locuras. No tienen control en absoluto de sus emociones y entonces pierden su cabeza con facilidad. Nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer que nosotros también somos así. A veces es muy fácil ver cómo esas personas, ¿cómo ese carajo hizo eso? Se bajó a dispararle al otro. Yo no haría eso nunca. Pero nosotros muchas veces nos dicen algo y nos encendemos en enojo. Es lo mismo, es lo mismo. Nos enojamos contra alguien, nos enojamos contra nuestras esposas, contra nuestros hijos por cualquier cosita. Lo mismo, enojo, no tenemos un control ahí de nuestra emoción. ¿Les ha pasado a ustedes, mis hermanos, que no pueden dominar ese enojo? Algo que no se hace como a nosotros nos gusta y ese arroz está frío. Algo trivial como el arroz frío. Yo no me como eso. Y ya vamos a ver un poquito más de otros ejemplos que hay. Muchas veces, como les decía, se hace algo que no nos gusta, nos enoja, se nos metió alguien en el camino, veníamos en el carro, se nos metió alguien en el camino y le gritaba, ¿verdad? Y un montón de cosas, pero el enojo de que se metió ahí la persona, tenemos que ejercer ahí el dominio. Esas son las partes donde tenemos que, mis hermanos, el esposo llega, pone un plato en la cocina, la esposa ve que el esposo dejó el plato ahí sucio en la cocina y prefiere enojarse porque el esposo puso el plato sucio en la cocina ahí, a agarrarlo 1 minuto, 3 minutos que tome lavar el plato, pero prefiere enojarse y hacer un pleito que dure hasta días por 3 minutos de haberlo lavado y haberse ahorrado el pleito con el esposo. Hermanos, vean cómo debe haber autocontrol en nosotros. Un plato,
O sea, verlo así, un plato, no, yo lo lavo. Prefiero esos 3 minutos lavándolo que llegar a enojarme con mi esposo o viceversa. Y como les digo, el arroz no, ese arroz no está caliente. No, va y lo calienta. Ahora hay muchas facilidades y evitarse tener un problema con su esposa. Un árbitro que no le pita a uno cuando le hicieron, no pitó lo que debió haber pitado, nos hicieron un gol y perdimos. Entonces uno se va con enojo a reclamarle. Y veo que, hermanos, vean que pongo ejemplos. Este del árbitro nos pasó a nosotros recientemente en la Copa Calvino. No estoy poniendo, y pongo ejemplos aquí, hermanos. ¿Saben por qué? Para que vean que yo no estoy, Dios, lastimosamente, el creyente está en el Señor, nos capacita, pero no estamos libres tenemos que seguir nosotros buscando conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbio 14:17. Vean este otro. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Por esto, mis hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Recientemente yo leí una anécdota de un padre que llevaba a un chiquito en el coche, a cuesta arriba. El hombre parecía muy tranquilo, ¿verdad? Y iba caminando tranquilo, no se alteraba porque el chiquito iba llorando incesantemente. Mientras el hombre caminaba, el hombre decía, Alberto, no te alteres, tranquilo. El bebé seguía llorando y aún más. Y decía el hombre, o ese papá que llevaba a ese niño, vamos, Alberto, no te impacientes, tranquilo. Pasó una señora y se acercó a él, ¿verdad? Y le dice, Señor, lo felicito. De verdad el dominio que usted tiene de usted mismo es impresionante, lo felicito. Usted sí sabe cómo hablarle al niño. Al momento que la señora se fue y le fue a hacer una caricia al bebé y le dijo, mira Alberto, ¿qué pasa, papito? El papá le dice, mire, el niño se llama Juanito, Alberto soy yo. Mis hermanos, cada pequeño aspecto de nuestras vidas a nosotros nos puede descontrolar. Hay gente que dice, respire hasta 10, ¿verdad? Cuente hasta 10 o respire profundo. Como este hombre, ¿verdad, Alberto? Calma. ¿Qué podemos hacer nosotros, los creyentes? Pensar en la palabra del Señor, como hemos visto en este libro. Traer a la mente algo que nos pueda recordar. El que se enoja comete locuras. Debo tranquilizarme. Muchas veces con nuestros hijos nosotros perdemos la cabeza. Debemos tranquilizarnos, porque es mejor actuar con control que actuar enojados. Recordemos, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones para no pecar contra Él. Para no pecar contra Él. El Salmo 119:11 lo dice. Vamos con la última área que nosotros necesitamos seguir siendo capacitados y es con nuestras finanzas. Y lo primero que digo aquí, hermanos, es cuidado con deudas chatarras, que a ustedes después los van a tener de la garganta, que no van a poder salir y van a estar hasta el cuello preocupadísimos, ¿verdad? Cuidado incluso con estilos de vida que van más allá de lo que yo puedo, ¿verdad? Solamente por aparentar o solamente por darle rienda suelta a mis placeres de querer tener esto, de querer tener lo otro. Nosotros, mis hermanos, no podemos estar gastando de más. O sea, nosotros no podemos estar gastando más de lo que nosotros ganamos. Financieramente, me imagino que eso es una inconsistencia y debe tener, me imagino yo, hasta una palabra específica para eso, ¿verdad? Hay que refrenarse, nosotros tenemos que controlarnos, ¿verdad? Si nos gusta algo, los puritanos decían, si no es necesario, no lo adquiera. No lo adquiera si no es necesario. Si no lo necesitamos, mis hermanos, o sea, no gastemos en eso. O sea, si hay necesidad, sí, pero si no gastemos en eso. Ropa, aparatos electrónicos, entre más cosas, ¿verdad? Zapatos, ¿verdad? Esas cosas que a nosotros nos gustan. Si no las necesitamos, mis hermanos, no gastemos en eso. Seamos buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. No seamos como ese hombre disipador de Proverbios. Ahora,
quiero dejar claro también que, mis hermanos, no podemos ser tacaños, ¿verdad? Nosotros no podemos ser tacaños o egoístas, ¿verdad? Pasa que si mi esposa quiere algo, no, ahí sí pongo un montón de peros, ¿verdad? No, eso no. Pero si fuera yo, rapidito gasto, ¿verdad? Si mis niños quieren un helado, hermanos, pero si hay algo que se necesita en la casa o usted puede darse un gusto, como dicen, ¿verdad? Y no afecta su finanza, no afecta la alimentación de su familia, por así decirlo, puede hacerlo. Pero es que muchas veces vamos y gastamos compulsivamente y después, ¿y ahora cómo hago? Tenemos que ser nosotros, tener una mente clara en eso. Después que me ayuden los demás, no podemos nosotros tampoco hacernos carga de. Si hay entre nosotros alguien, por ejemplo, que tiene, alguien, ¿verdad?, que Dios lo ha bendecido con mucho, bueno, no gaste, dice Jerry. Esto es como una recomendación que él da. Mire, no gaste en cada cosa que su corazón desee. Aunque usted pueda comprarlo, dice él, pueda comprarlo sin dificultad porque usted tiene mucho, ejerza dominio propio sobre esas cosas si no las necesita. El puritano William Perkins decía, hablando del uso moderado del dinero, decía, debemos usar las posesiones y bienes que tenemos de manera que le den gloria a Dios. Nuestras riquezas deben ser empleadas para usos necesarios. Mis hermanos, el dominio propio es estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo es porque estamos teniendo una vida apegada a Dios. Una vida que está constantemente apegada al Señor, buscándolo en su palabra, estudiando su palabra, orándole al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer la Biblia? Poner los ojos en el Señor Jesucristo, para esa perla de gran precio, y quitarla de las cosas de este mundo. Y amar más y buscar más el Señor. No estoy diciendo que es que nosotros vamos a dejar las cosas de este mundo que son válidas de hacer, y como lo dije ahí, deseos legítimos que tenemos. Vamos a ser moderados, pero vamos a tener el énfasis tan llenos de nuestro Señor que vamos entonces a ser moderados en esas cosas que disfrutamos en esta tierra. Y eso nos va a llevar a nosotros, mis hermanos, a ser controlados. De hecho, Efesios 5:18, ahora muchos lo conocen acá, de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, descontrol. Ahí no hay mesura. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien nos controle a nosotros como creyentes. Cito también a Samuel Hierón, otro puritano, que hablaba con respecto a las cosas de esta vida que a nosotros nos fascinan, o que nos gustan, o que nos llaman la atención y vamos de cabeza sobre ellas. Decía, no dejes, esta es una oración que hacía este hombre, decía, no dejes que mis ojos se deslumbren, ni mi corazón se deje hechizar con la gloria y dulzura de estos tesoros mundanos. Atrae mi afecto al amor de esas riquezas duraderas y a aquel fruto de sabiduría celestial que es mejor que el oro y cuyos ingresos superan la plata, para que mi principal preocupación sea tener un alma enriquecida y provista de tu gracia. Así oraba este hombre. Mis hermanos, hay muchas más áreas en las que nosotros necesitamos ser capacitados, tener autocontrol, dominio propio. Y les menciono algunas, probablemente ya las mencioné anterior, pero el tiempo que pasamos en el internet, ¿verdad? Con el celular, con la computadora, tiene que ser moderado en el creyente. Si alguno de estas cosas le está afectando a usted, bueno, ya hoy tiene armas para poder pedirle al Señor auxilio, de que el Señor en su palabra dice que debemos ser moderados. El Facebook o el WhatsApp, ¿verdad? Ser moderados con eso. La televisión en exceso, hacer compras compulsivas, como les decía, o incluso, hermanos, controlarlos como, es que yo soy así y yo lo que pienso de una vez lo digo, ¿verdad? Si algo me molesta de una vez, tenga control, porque muchas veces en las muchas palabras hay pecado. Y dice también los proverbios que hay palabras que son como golpes de espadas y muchas veces nosotros podemos hacer daño con ellas cuando nosotros estamos movidos por ese sentimiento de molestia. Creyente, si usted quiere crecer en el dominio propio, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros los creyentes, cultívelo, ¿verdad? Si hemos visto que las plantitas, hemos visto, ¿verdad?, que muchas veces en ese jardín hemos dejado crecer esas plantitas de pecados respetables y que tenemos que arrancarlas,
¿verdad? Que tenemos que ser radicales. Si una mano me está haciendo a mí caer, debo cortarla, no literalmente. Cada pecado el creyente tiene que quitarlo. No lo voy a moderar, tengo que quitarlo, tengo que luchar por arrancarlo, ¿verdad? Entonces, cultive ese dominio propio, fortalézcalo, ¿verdad? Échele agua a esas plantitas, a esas sí no hay que arrancarla, a esas sí tiene que más bien estar procurando que crezcan, que sean más evidentes en nuestras vidas. Y los de pecados respetables de nuestras vidas, como la falta de control, arrancarlo de raíz. Y que mientras luchamos, si es que de verdad nosotros estamos luchando, mientras estamos luchando con esos pecados, corramos la carrera con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Yo creo que esto ya es como un lema, de verdad, que incluso hasta el hermano Mariano siempre nos lo recuerda. Puesto los ojos en Jesucristo, corramos esa carrera de tal manera, mis hermanos, que sea usted el que gane. O sea, estamos corriendo todos, pero póngase ahí, yo voy a ganar. No con el fin de que me miren qué cristiano más genial soy yo, porque hermanos, nosotros, como vimos la semana antepasada, somos movidos por el orgullo. A nosotros nos encanta que nos halaguen. Siempre queremos que nos miren. Corramos esa carrera puesto los ojos en Jesucristo para agradarle solamente a Él. Y despojémonos incluso de eso, despojémonos de todo para poder nosotros presentarnos delante del Señor Jesucristo agradables y que siempre busquemos darle la gloria en todo. Hasta aquí la lección número 13 y estamos despedidos. Si lo permite, hasta la siguiente semana.